Bienvenidos a su programa Justicia para Todos. Soy el abogado Héctor Becerra Orefice y como ustedes saben, lo que se pretende en este que es su programa es que ustedes conozcan sus derechos y obligaciones de una forma clara, de una forma sencilla, de una forma resumida. El día de hoy vamos a platicar de un tema muy interesante que tiene que ver con la responsabilidad patrimonial del Estado. Quédese porque se va a poner muy interesante este programa y seguramente le puede ser de gran ayuda a usted, a un familiar o a un amigo. Vamos a iniciamos este gran programa. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para poder iniciar este gran programa acerca de la responsabilidad patrimonial del Estado. Para ello estamos de manteles largos, tenemos aquí una persona muy capaz, muy brillante, muy dedicada y además muy guapa ella. Tenemos aquí a la doctora Magda Zulema Morri Gutiérrez, la cual es magistrada de la segunda sección de la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Bienvenida, magistrada. Qué gusto, Héctor. Encantada de estar aquí con tu auditorio, con todos ustedes. Muchas gracias. La verdad es que estamos de manteles largos, porque usted conoce muy bien este tema de responsabilidad patrimonial del Estado. Entiendo que fue incluso su tema de su tesis doctoral. Efectivamente, de hecho, lo que pretendí hacer con esta investigación doctoral es aportar cómo se ha asimilado nuestro sistema jurídico mexicano la institución de la responsabilidad patrimonial del Estado desde que entró en vigor la ley federal, que es en enero del 2005 a la fecha, bueno, en ese tiempo hasta el 2017. Y dar cuenta de precisamente en la práctica, en la realidad jurídica, cuáles son los casos que se han presentado o los casos que los ciudadanos han exigido al Estado que responda por la actividad administrativa irregular, qué casos conciben ellos como actividad irregular y bueno, realmente pues damos cuenta de algunos datos muy interesantes que es el propósito compartir con ustedes en esta tarde. La responsabilidad patrimonial del Estado, digo, porque los televidentes van a decir, bueno, esto como que responsabilidad y el Estado por qué va a responder y todo, es penal, es administrativo, es civil o qué es como tal. No sé si nos lo pudiera decir para efecto de todos los televidentes. Claro. Es una responsabilidad administrativa. Yo lo concibo como un mecanismo más de un sistema de salvaguardas que tiene el sistema jurídico mexicano para responder a los particulares, a los ciudadanos, por distintas razones, en este caso por la actividad administrativa y los daños que despliegue la administración pública en su ejercicio. Existen ya responsabilidad penal, el Estado responde por responsabilidad penal, por responsabilidad civil, que inclusive todavía hay sentencias que condenan al Estado por esa vía, que es la responsabilidad civil, que es la que se utilizaba antes de que se reformara, antes de que se incorporara en la reforma constitucional de 2002 la figura o institución de la responsabilidad patrimonial del Estado. También el Estado responde por los daños que cause en violaciones de derechos humanos en los términos de la Ley General de Víctimas. Y un mecanismo más es la responsabilidad patrimonial del Estado por la actividad administrativa irregular de la administración pública cuando causa daños a los particulares que estos no tengan el deber jurídico de soportarlo, porque hay algunos daños que causa el Estado
que sí tenemos el deber jurídico de soportar a los ciudadanos. Entonces, en este contexto de la rama administrativa se concibe esta nueva responsabilidad, además de que ya había otros regímenes dentro de la ley del Servicio de Administración Tributaria que el Estado tenía que responder, también el SAT en este caso, y bueno, hay ciertas responsabilidades muy específicas cuando causaban daños, en el caso de las expropiaciones, pero bueno, como te dije, yo lo concibo como un mecanismo más de todo un sistema que tiende a responder, a reivindicarse el Estado con los ciudadanos, con los individuos. Yo, por ejemplo, como afectado, por ejemplo, ¿yo podría demandar en todas las vías al mismo tiempo o tengo que escoger una de todas, o sea, penal, civil, administrativo, o puedo acudir a todas para tener un mejor beneficio? Por supuesto que como ciudadanos, como individuos, podemos acudir a las vías que nos brinda el sistema jurídico para exigir al Estado que responda. No significa que esto sea un incentivo perverso en el cual algún individuo pueda acudir a las distintas instancias o vías o materias para exigir al Estado que responda. Definitivamente no está prohibido. Sin embargo, suponiendo que una persona exige al Estado que indemnice o que responda o establezca ciertos mecanismos o garantías de no repetición o de que se restablezcan ciertos derechos o ciertas medidas en el contexto de la Ley General de Víctimas, no implica que no pueda venir a exigir responsabilidad patrimonial del Estado ante la vía administrativa, pero en el tema de del daño o de la indemnización económica, pues habrá que ver si una persona ya recibió indemnización por una vía y en su caso, si no es suficiente, pues el juzgador podrá otorgar por esta vía o ya no otorgar, en su caso, indemnización económica o pecuniaria, sino algún otro tipo de medidas. Bien. Entonces puede ser, no significa que estén excluidas unas de otras. Sin embargo, si el tema de fondo ya se juzgó por una vía, digamos por la vía civil, se fue y exigieron, por ejemplo, daño moral por la vía civil o no les fue concedido y quieren venir por la vía administrativa y es exactamente lo mismo que piden, pues normalmente opera la cosa juzgada. Si pretendieron por aquella vía y no tuvieron una acción, digamos, efectiva o que prosperara esa acción y vienen por acá, por la vía administrativa, pues normalmente no opera, o al menos que pues tenga alguna particularidad, alguna diferencia el caso concreto. O sea, no puedo decirlo en general porque habrá que ver los casos concretos. Cada uno. Sí. Ahora, ¿qué tipo de juicio es el que tienen que acudir las personas? O sea, ¿ante qué autoridad o cómo inician esta parte para la responsabilidad patrimonial? Primeramente, las personas tienen que dirigirse ante la dependencia o entidad, es decir, ante la autoridad de la administración pública a la que atribuyen esa actividad irregular, es decir, a la que atribuyen que desplegó una actividad administrativa fuera de los parámetros o que establece la ley o que no hay una causa jurídica que justifique el despliegue de esa actividad administrativa y precisamente ser ante la autoridad a la que le atribuyen el daño causado. Van ante la autoridad a exigir o a reclamar la responsabilidad patrimonial. Cuando la autoridad niega o no satisface las pretensiones del ciudadano, del particular, lo que significa que el particular no está conforme con esa resolución de la autoridad porque le negó o lo que le autorizó no es suficiente, entonces presenta una demanda, un juicio de nulidad, un juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Esto es en materia federal, que el tribunal tiene desplegada su competencia en toda la República Mexicana. Presentan el juicio contencioso administrativo impugnando esa resolución de la autoridad administrativa que niega la indemnización o cuando otorgándola no satisface las pretensiones del individuo. Ahora, ¿esto es en materia únicamente federal o también para efecto de cada estado de la República? Por supuesto que es federal y en las entidades federativas también. Cuando yo hablo del Tribunal Federal de Justicia Administrativa hice la precisión de que eso es en materia federal. Okay. Entonces, cuando se modificó la Constitución en 2002,
que entró en vigor la reforma constitucional a partir de enero del 2004, se estableció en el transitorio que tenían que emitirse las legislaciones secundarias, tanto federal como locales. Cada uno de los estados. Cada una de las entidades federativas debe tener su régimen de responsabilidad patrimonial del Estado y contar con el presupuesto necesario para atender las reclamaciones, en su caso, cuando resulte que es fundada el daño que causa el Estado al individuo en estas vías y en los casos que la ley prevé que debe de indemnizar. Ahora, por ejemplo, ¿cuáles son los casos más recurrentes? Usted que es autoridad obviamente en la materia, pero normalmente, ¿quién lo reclama esto y por qué casos? Los casos que con mayor incidencia o recurrencia se han presentado, al menos en materia federal, que son los casos por los que puedo dar cuenta en virtud de que hice un análisis de todas las demandas y sentencias que se han emitido en todo este tiempo, 12 años de vigor de la ley, principalmente son por servicios de salud, o sea, cuestiones de negligencia médica o prestación de servicios públicos en el caso de suministro de energía eléctrica, suministro de agua. Principalmente el mayor número de reclamaciones al Estado son por estas causas. Hay otras reclamaciones que hacen por cuestiones de, digamos, de actos administrativos del Estado, es decir, que si el Estado destituyó a un servidor público y después ganó el juicio, vienen al Estado a demandarlo, o cuando el Estado rescinde un contrato de adquisiciones o de obra pública y pasa algo legalmente, después vienen al Estado a exigir que indemnicen por el daño causado por ese acto, por ejemplo, la rescisión de un contrato. O también hay muchos casos en contra de Pemex por derrame de petróleo o por cuestiones de servidumbre de paso. Principalmente estos son los casos con los que mayor incidencia reclaman los ciudadanos al Estado, es decir, negligencia médica y prestación de servicios públicos. Y hay muchos, hay otros casos, no muchísimos, claro, pero son casos más contados, o algunas cuestiones también donde hubo un año en el que se presentaron muchos asuntos reclamando al Estado. En el caso de de las inundaciones de Valle Dorado, toda esta zona, que era un emisor, una presa que se desborda, entonces demandaron al Estado precisamente porque no tomó las medidas necesarias para evitar que se ocasionara el daño a los particulares. Eso fue dentro de la estadística un pico en el cual se presentaron muchas demandas en este caso concreto. Bien, vamos a una pausa comercial y regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de regreso para seguir platicando de la responsabilidad patrimonial del Estado. Y bueno, estamos aquí con la doctora Morri, magistrada obviamente. En redes sociales se ha estado preguntando mucho acerca de ¿funciona o no funciona esta ley, esta parte de la responsabilidad patrimonial del Estado? Yo entiendo que usted anteriormente a ser autoridad también formó parte del Poder Legislativo y luego ya ahorita está como autoridad. ¿Cómo lo ve usted esta figura? ¿Se puede perfeccionar esta ley? ¿Se debería de quitar? ¿Se debería de ampliar? ¿Cuál es su sentir ante esto? Bueno, definitivamente esta institución otorga derechos a los ciudadanos, a las personas, claro, y como tal, de acuerdo al principio de progresividad que está en la Constitución, ya no podemos restarle, no podemos limitar los derechos que ya se han concedido. Es una oportunidad que tenemos los ciudadanos de exigir al Estado que responda. Es decir, se sanciona, se castiga al Estado por la actividad irregular. Por ello, anteriormente te decía, es un mecanismo más en los cuales se sanciona, se condena al Estado que indemnice. Y el problema precisamente está
en que únicamente se han visto estas figuras desde la óptica de castigar o penalizar o sancionar al Estado mediante una indemnización, que el único propósito es un bien particular, que se indemniza. Está bien, yo digo que sí deben de permanecer estas figuras que tenemos, pero tenemos que empezar a ver también desde otra perspectiva, desde la perspectiva del Estado, porque a los individuos nos interesa que la administración pública sea eficiente, que la administración pública resuelva los problemas y cumpla con las funciones del Estado. Entonces, yo digo que esta figura tiene que permanecer, sin embargo, se tendría que ampliar el alcance para exigir al Estado que en aquellos casos concretos en los cuales se identifica que hay una actividad irregular, que hay una falencia, una falla, una anomalía, o ver cuál es el problema que está generando que el Estado se equivoque, obligar al Estado que corrija y que establezca mecanismos o garantías de no repetición, es decir, que garantice que van a hacer las cosas bien para que no se presenten nuevamente daños a ningún otro individuo, a ningún particular, porque a la sociedad nos interesa que la administración pública sea eficiente. Eso es un bien público. Todos ganamos. O sea, está bien que se indemnice a las personas. Las personas ya cuentan con varios mecanismos. Cuando hay un acto concreto en particular y hay un daño a cierta persona determinada o grupo de personas determinadas o determinables, ya existen mecanismos por la Ley General de Víctimas, por la vía civil, por la vía administrativa, para sancionarlos. Pero hay otro sinnúmero de casos, muchos otros, en los cuales no han sido abordados actualmente desde la óptica del derecho, es decir, aquellas actuaciones del Estado que desplegándose dentro de la regularidad, dentro de la legalidad, no cumplen con los objetivos del Estado. ¿Por qué? Porque no se cumplen con los objetivos de las políticas públicas o de los programas. Es desde este nivel de las políticas públicas donde hay que poner atención y ver en qué está fallando el Estado para que corrija. Entonces, yo considero que esta institución de la responsabilidad patrimonial del Estado pues tiene que seguir. Sin embargo, mientras no se empieza a ver desde otra óptica, es decir, desde obligar al Estado a que corrija los actos, no se van a cumplir los objetivos de la reforma, que fueron elevar la eficiencia de la administración pública, restablecer la confianza de los ciudadanos en el Estado, fortalecer el Estado de Derecho. Esos son los objetivos, los cuales hasta la fecha no se han cumplido, ni se cumplirán si no se ve desde otra óptica el problema. O sea, vemos el problema, aprende cuál fue el problema, la administración pública, y lo mejora. El punto es que los órganos jurisdiccionales cumplimos una función, además de decir el derecho, de resolver las situaciones jurídicas concretas, digamos una función en la cual mediante las resoluciones, mediante las sentencias de los tribunales, se dice a la administración pública cómo tiene que emitir sus actos, cómo debería de corregir. Ese es un tema de aprendizaje institucional y esa es una función que cumplen las sentencias. Pero ¿qué es lo que vemos? Que a pesar de múltiples fallos adversos a la administración pública sigue sin corregir los errores. Es decir, los errores los institucionalizan, lo cual es muy grave, porque esto genera costos para nosotros los ciudadanos, para toda la sociedad. Como te dije, a nosotros nos interesa que la administración pública sea eficiente, por lo que necesitamos un mecanismo en el cual efectivamente la administración pública corrija, sea eficiente. Entonces, esta figura, yo puedo comentarte que a 12 años de vigencia de la ley, se han presentado, y ahí vamos, lo que te voy a decir es para que tú mismo me respondas si podemos decir que la administración pública en México es muy eficiente, hablando y circunscribiéndome al ámbito federal. Doy cuenta que se presentaron 809 demandas ante el tribunal, demandando o exigiendo al Estado que responda por la actividad administrativa irregular, es decir, demandas por responsabilidad patrimonial del Estado. De estas 809 demandas, hubo algunas que fueron desechadas por diversas razones o algunos juicios que fueron sobreseídos, pero sí podemos decir que hay 525 demandas, 525 sentencias, resoluciones ya que culminó todo el procedimiento contencioso administrativo, son resoluciones, sentencias, de las cuales de estas 529, 25, 29,
únicamente 52 sentencias son favorables a los particulares, es decir, el 10% de todas las resoluciones en esta materia son favorables a los ciudadanos. Entonces, de esas 52 demandas, de esas 52 sentencias, hay 10 sentencias que no tuvieron una cuantificación, que no se condenó al Estado por cierto monto a indemnizar a los ciudadanos, lo cual, y sería otro tema, podríamos decir que serían cosa juzgada irregular, que es otro tema, porque desde el momento que hay daño y hay actividad administrativa irregular, debes de indemnizar, pero no había elementos para indemnizarlos. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que en esos casos tienes que indemnizar por equidad, o sea, se le tiene que dar algo porque es claro que hay un daño que no tiene el deber jurídico de soportar el ciudadano. Entonces, si vemos que de todos los ciudadanos que acudieron a la justicia reclamando, señalando actividades irregulares del Estado, el 90% de los ciudadanos no logró acreditar su pretensión. Claro. Podríamos decir entonces que en México tenemos una administración pública muy eficiente. Pues más bien que no supieron hacerlo bien, las demandas también, ¿no? Ese es un tema porque ha sido ciertamente complejo para los operadores jurídicos entender o recepcionar a qué se refiere esta cuestión de la actividad administrativa irregular, responsabilidad objetiva y directa, cuándo sí tiene el deber jurídico de soportar el daño, cuándo no, porque se presentan muchas demandas que no son la vía, o no están bien planteadas, o no están bien resueltas. O sea, todos los operadores jurídicos concebimos de diferente manera, porque fue una institución que se adoptó del sistema de otro país, en México, y yo hice una investigación hemerográfica desde antes de presentarse la reforma constitucional hasta que entró en vigor la ley secundaria después de esos años, del 98 al 2006, en los cuales doy cuenta que no era un reclamo social, no era un tema ni siquiera de la opinión pública, no era un tema, es una institución que se trasladó y se trajo aquí, en México. ¿Se metió con calzador, digamos? Pues no con calzador, pero uno de los argumentos para incorporarla a nuestro sistema jurídico es que si no se aprobaba, nos íbamos a quedar a la saga rezagados con relación a los otros países, rezagados con relación al derecho internacional, y por lo tanto era necesario ponerlo, y se dijo que cuando empiece la ley se va a restablecer la confianza de los ciudadanos, se va a elevar significativamente la prestación de los servicios públicos y se va a fortalecer el Estado de Derecho, esos tres aspectos. Es decir, ¿qué pasa? Se tiende a mitificar, a generarle un poder al derecho, como si por el solo hecho de ponerlo en la reforma constitucional automáticamente se tradujeran en los resultados o beneficios de las reformas. Claro. Pero eso sucede en todo el derecho. Entonces, te digo, de esto podemos decir, si el 90% de las personas no obtuvo una pretensión favorable y únicamente el 6.5, digamos, sí son sentencias que tienen una cuantificación a favor del ciudadano, ¿podemos decir que es eficiente? Pues no, por supuesto que no. Porque entonces, ¿por qué disponemos de tantas estadísticas, de tantos estudios o mediciones donde miden al Estado en el Estado de Derecho, el índice de percepción de los ciudadanos hacia el Estado? Y bueno, hay muchas estadísticas de materia que los miden en democracia, etcétera, etcétera, corrupción, transparencia, y dan cuenta de que los resultados pues no son favorables para nuestro país. Por lo tanto, con esas estadísticas podemos sostener, podemos afirmar que los objetivos de la reforma no se cumplieron ni se cumplirán por el enfoque en el que fue aprobada en nuestro sistema jurídico. Bien, vamos a una pausa comercial, regresamos. Bien, estamos de vuelta y bueno, seguimos platicando con la doctora Morri de esta ley. ¿Se pudiera perfeccionar o mejor ya la quitamos de plano? Bueno, yo pienso que no podemos llegar a ese extremo de quitar una ley en la cual ya se ha reconocido derechos a los ciudadanos, y es bueno que se sancione a la administración pública cuando no haga bien las cosas, porque definitivamente hay
muchos casos en los que los ciudadanos pues no tenemos por qué pagar los errores de la administración pública. Pero son muy poquitos asuntos para todo el cúmulo de actos jurídicos o administrativos que se hacen en 7, 10 años, 12 años. Es muy poquito. En 12 años, 809 demandas, 525 sentencias, 52 sentencias favorables, 10 sentencias que no tienen cuantificado el daño, y la administración pública ha reportado, derivado de ciertas solicitudes de acceso a la información pública que hice a la administración pública para contrastar la información que tenía en las sentencias, que son todas las sentencias de toda de todo el tribunal, de toda la administración pública federal, y la administración pública reportó que únicamente en 17 casos indemnizó. Pero es entonces, que o sea, se me hace muy poquitos... que equivalen a 28.8 millones de pesos a indemnizado. Sí, son muy pocos, por eso digo... Y la cantidad es poca, entonces, también. Sí, es muy poquito. 17 casos ha indemnizado, y en algunos de ellos, algunos son por exigencia de las sentencias del tribunal, porque recordemos que hay algunas otras indemnizaciones que ha otorgado la administración pública sin que haya mediado o haya existido un juicio contencioso administrativo. El particular se dirige directamente a la administración pública y en algunos casos sí ha indemnizado. Entonces sí son pocos casos los que tenemos, pero bueno, es donde tenemos que reflexionar. Sigue la institución, me parece que para no complicarnos, que siga la institución porque ya la tenemos, pero que se amplíe su alcance. Es decir, yo considero que debería de exigirse a las autoridades cuando se advierten casos muy concretos, muy localizados de ese foco donde está fallando la administración pública, obligarlas a que corrijan, a que remedien la actividad irregular, y de esa manera toda la sociedad gana. Es un bien público que la administración pública sea eficiente. Pero además de eso necesitamos contar con mecanismos con los cuales la sociedad participe directamente de estas acciones de gobierno. La sociedad tiene mucho interés en participar desde el diseño, instrumentación de las políticas públicas, que se les escuche, que se tomen en cuenta los problemas concretos y se les den soluciones concretas a la gente. En el legislativo tampoco cumple con la función de integración, es decir, considerar efectivamente la participación, la pretensión de la sociedad a la que representan los diputados o senadores. Únicamente, yo fui legislador únicamente cuando requieres que los ciudadanos legitimen las iniciativas, se les permite esa participación, o sí se permite, pero al final de cuentas son decisiones, ¿no?, de Estado que se toman. Y bueno... ¿No se podría, por ejemplo, se me está ocurriendo, fortalecer más lo que es la mediación y conciliación para no tener que terminar en un juicio? Esa es otra cosa. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ahí es en los casos en los que hay conflicto. La propia Constitución establece que debe de haber métodos alternos de solución de controversias. Porque si son ahí tan hay poquitos, conflictos, pues yo creo que podrían evitar. Ahí hay conflictos. Podría ser, por supuesto. La propia Constitución establece que en todas las materias debe de privilegiarse la solución de controversias para no poner a andar toda la maquinaria jurisdiccional, claro. Que por cierto los juicios pues no han sido ni tan cortitos. Ha habido algunos juicios que han durado muchos años, cuestión que podríamos haber pensado que al hacer responsabilidad objetiva y directa se van a resolver rápido los juicios. No, normalmente 2, 3 años, hay otros que han durado 6, otros 9 años. O sea, no, yo creo que el tema de los métodos alternos de solución de controversias están en ese ámbito, en ese círculo donde hay controversias, que puedes hacerlos por estos métodos alternos o por el litigio. Pero hay otro número de actividades, de actuaciones del Estado que no tienen forma de litigio. Es decir, no se hicieron fuera de la legalidad, pero no están cumpliendo los resultados, los fines de las políticas públicas, o no cumplen los fines, los programas del Estado. En estos no hay un acto concreto hacia un particular que lo dañe de manera específica. Este conjunto donde hay controversias, sí, porque hay un acto de autoridad sobre una persona identificada y está claramente
señalado cuál es el daño que se atribuye al Estado. Pero hay otro universo, que son muchísimos casos, donde la administración pública no está haciendo bien las cosas, porque no hay un buen diagnóstico de los problemas, porque no se definen, no se instrumentan bien las políticas del Estado, las políticas públicas, y es en el terreno del Ejecutivo donde se ubica este problema de las políticas públicas. Y separo este tema del terreno del Ejecutivo porque si bien los órganos jurisdiccionales hemos avanzado en delimitar y dar contenido a los derechos humanos, ¿cómo hemos avanzado? Mediante la emisión de las sentencias con perspectiva de derechos humanos o sentencias con perspectiva de género. Hemos avanzado en dar contenido a los derechos, lo cual sin duda es muy importante porque esto viene a reducir la discrecionalidad arbitraria que tienen las autoridades del Poder Ejecutivo de los distintos órganos de gobierno. ¿Por qué digo discrecionalidad arbitraria? Porque ellos deciden a quienes facilitan el ejercicio de los derechos o la materialización de los derechos. Entonces, a través de los programas de gobierno, de los programas sociales, de las licitaciones, de todas las actuaciones del Estado. Entonces, a través de las sentencias reduces esa discrecionalidad del Poder Ejecutivo porque es un contrapeso en el sistema federal. Entonces, sí hemos avanzado. Sin embargo, las sentencias de los tribunales no son suficientes para decir que se ha logrado colmar la expectativa de la sociedad de que con nuestras sentencias se haya mejorado, que haya una mejora sustantiva en la prestación de los servicios públicos o que necesariamente con las sentencias se materializan todos los derechos humanos para los individuos, ¿no? Dotas de contenido en temas de vivienda, en temas de educación, en temas de salud, para ciertos casos concretos, pero no significa que sea suficiente. El tema está en las políticas públicas y traigo este tema que es muy importante porque los derechos humanos ya los tenemos, todos los derechos, tenemos reconocidos todos los derechos. Bueno, únicamente están pendientes los derechos de las trabajadoras domésticas a la seguridad social, que es un tema pendiente en México, pero bueno, en general tenemos los derechos reconocidos, pero no significa que por el solo hecho de estén reconocidos para toda la gente sean una realidad o se materialicen. Entonces, a lo que tenemos que seguir es foco en la materialización de los derechos. Nosotros hacemos una parte, los órganos jurisdiccionales, pero no es suficiente. El tema está en las políticas, por eso los individuos, la sociedad, que identifique una falla, una falencia o que una política pública no está cumpliendo los resultados, pues veamos todas las estadísticas en las distintas materias, o que un programa no está dando los resultados para los cuales fue creado, habrá que ver dónde está la falla, dónde está el problema para obligar a la administración pública que corrija. Entonces yo creo que se tiene que dotar de un mecanismo, de una instancia a los ciudadanos, porque hay muchas instituciones, muchas personas organizadas que tienen información concreta, porque ahorita disponemos de mucha información, la transparencia, la rendición de cuentas, los ciudadanos, hay muchos interesados en ver qué es lo que pasa. Entonces, creo que de esa manera podríamos, si se establecen mecanismos concretos que actualmente no existen en nuestro sistema jurídico mexicano, en la cual se le dé la oportunidad a los ciudadanos con información concreta, con estudios, con información veraz, bien analizada, se dé la oportunidad de identificar dónde están las fallas y que la administración pública corrija para efecto de que haya una mejora en la prestación de los bienes, de los servicios públicos y en consecuencia que se materialicen los derechos humanos. ¿Y podría hacerse esa perfección, digamos, por parte de la administración pública o a veces tendría que ser a través del poder legislativo? Porque a lo mejor la norma es la que hace que ellos actúen de una forma y no un reglamento. Claro, si el problema está en la ley, habrá que identificar dónde está la ley para modificarlo. Si el problema está, si el problema está en un mal diagnóstico en la política pública, habrá que corregir, porque hay ciertos programas sociales que no han cumplido sus objetivos. Inclusive ya las autoridades del Poder Ejecutivo han reconocido que el problema a veces está mal en el diagnóstico o en el diseño de ciertos programas sociales. Entonces yo creo que el Poder Legislativo es un contrapeso más y está bien. Y existe el otro contrapeso que es los órganos jurisdiccionales. Y así, en nuestro sistema federal, la evolución ha sido dentro de un sistema de frenos y contrapesos. Hay que ver si los contrapesos que tenemos son suficientes o
necesitamos modificar estos contrapesos en la forma en la que están funcionando o crear nuevos contrapesos, porque es claro que algo está fallando, porque no se están cumpliendo, no en todos los casos, los objetivos de los programas o las políticas. ¿Por qué vemos que cada vez hay más número de pobres? ¿Por qué vemos que ciertos programas no cumplen? Si se trazaban ciertas metas, se ejecutan los programas y no dan los resultados. ¿Por qué vemos que, por ejemplo, se destinan ciertos recursos dentro de la legalidad para ciertos programas, pero hubo una falla, por ejemplo, en el caso de las tabletas que compra la Secretaría de Educación Pública tantos millones de pesos en tabletas electrónicas y se los dan a niños de escuela donde ni siquiera hay energía eléctrica? O sea, pues ¿qué pasó? Es una diseñado. Irregularidad, hay mucho dinero tirado, pero no pasó nada. ¿Por qué? Porque son ese tipo de actividades que te digo que actualmente no tienen un mecanismo de corrección, no tienen un mecanismo de poner la atención para decir, bueno, esas también son actividades irregulares, pero no están dentro de ese conjunto que te dije hace un momento, que son aquellos que sí tienen un mecanismo para tocarle la puerta y exigirle al Estado. ¿Por qué no están dentro de ese conjunto? Porque estas se emiten dentro de lo lícito, de la legalidad, dentro de la normatividad, pero resulta que está mal la normatividad o está mal el diagnóstico o está mal diseñado el programa. ¿Cuál es la consecuencia? Que no se cumplen los fines del Estado. No se cumplen, ¿por qué? No se cumplen las políticas públicas, los programas, se dispendian recursos innecesariamente y no pasa nada. Y de esto podemos dar cuenta en cualquier cosa diaria que vemos, en temas... Una política pública todo lo que vemos en los medios. Incongruente y lógica. Como el tema es generar las condiciones para que las personas que están bien informadas, que hay organizaciones civiles que están checando todo lo que hace el gobierno, que tienen información de lo que entrega la Auditoría Superior de la Federación, de lo que entregan las dependencias, gente que conoce lo que es la administración pública y cómo debería de desplegarse la actividad administrativa, señalan las cosas, pero se queda ahí, en el plano de los medios o de las redes sociales. ¿Por qué? Porque no hay un mecanismo jurídico institucional donde les des la legitimidad a estas gentes de presentar esas acciones que no tienen forma de litigio. Por eso te digo, estos no son litis, no son litigios, pero es irregular. No está bien la forma en la que se están haciendo las cosas. Bien, vamos a un corte comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, estamos de vuelta. Seguimos platicando con la doctora Morri, magistrada, obviamente. Esta ley aplica también para los jueces que lamentablemente no hicieron bien su labor. No. No les aplica. La reforma constitucional que primeramente se incorporó esta institución de la responsabilidad patrimonial del Estado en el artículo 113 constitucional y con todo lo de la reforma del Sistema Nacional Anticorrupción se modificó, se cambió al 109. Establece que responde el Estado por la actividad administrativa irregular. Solo administrativa. Ya el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, emitió criterios diciendo que se enfoca a la actividad administrativa, formalmente administrativa, es decir, la administración pública, el Poder Ejecutivo, y materialmente administrativa. Es decir, los otros poderes pueden responder por la actividad administrativa, es decir, materialmente administrativa, que ellos desplieguen y que cause daños a un particular. En concreto, únicamente actividad administrativa. El tema del error judicial es un tema que se ve por otra vía, inclusive en la Ley General de Víctimas, que es una ley reglamentaria de la Constitución, Ley General de Víctimas, se establece que el Poder Judicial responderá por error judicial, que es otro tema. Es otro tema, no tiene nada que ver con este tema de responsabilidad administrativa o responsabilidad patrimonial del Estado, claro, que se enfoca al Poder Ejecutivo. Otra de las preguntas que tienen en redes sociales es ¿qué pasa con los servidores públicos de la Administración Pública Federal, obviamente, que hacen cosas pero mal hechas
y que dañan a otras terceras personas. Esas otras terceras personas reclaman al Estado, pero esos servidores públicos, ¿qué pasa con ellos? O sea, ¿el Estado va contra ellos o ya no les pasa nada y pueden seguir haciendo sus cosas? ¿Qué pasaría? Fíjate qué pregunta tan interesante. Precisamente el Estado, de acuerdo a la ley federal de responsabilidad patrimonial del Estado, el Estado tiene posibilidad de repetir, se dice repetir, es decir, irse en contra del servidor público que causó un daño y por el cual el Estado tuvo que responder. Ese es el tema que yo veo muy delicado. Actualmente la administración pública no ha iniciado ningún procedimiento de responsabilidad en contra de ningún servidor público desde que entró en vigencia esta ley, más de 12 años y medio, 12 años, 5 meses. No ha habido ningún caso en el cual haya iniciado procedimiento para repetir en contra del servidor público, lo cual es un incentivo perverso para el servidor público, porque desde el momento que sabe que la administración pública va a responder por él y luego después no pasa nada, no lo sancionan, no hay ningún procedimiento de responsabilidad, porque responde en responsabilidad administrativa, pues que mientras la administración pública responda, pues no hay ningún incentivo de que ellos hagan bien las cosas. Este es el tema, que al Estado se le está culpabilizando, responsabilizando por la actuación de los servidores públicos. Pero es un tercero, digo, sé que está bajo mi mando, pero es un tercero. Pues Entonces, el Estado, la administración pública, el Estado, claro que todas las personas cometen errores, nadie es infalible. Claro. El Estado responde o actúa por conducto de los servidores públicos. Son los servidores públicos los que a veces cometen actos irregulares dentro de la legalidad, como te dije, o irregulares quebrantando la ley o con actos de corrupción. Son los servidores públicos. Entonces, no hay hasta el momento un solo caso en el cual se hayan ido en contra de un servidor público en estos casos de responsabilidad administrativa irregular. Ahora, hay casos en los que los servidores públicos responden, ese es otro régimen. El régimen de responsabilidades administrativas de los servidores públicos es otro régimen en el cual se sanciona al servidor público por no apegarse a la legalidad o emitir sus actuaciones fuera de la norma o no cumplir con lo que dice la Ley General de Responsabilidades Administrativas, donde ya si no declaran, por ejemplo, ellos. Bueno, en donde ya distinguen entre faltas graves y no graves. Pero bueno, por una misma conducta, un servidor público puede ser responsable por diversas vías, es decir, se pueden incoar responsabilidades o procedimientos de responsabilidad a un servidor público. Por una conducta puede irse por la vía penal, por la vía administrativa, puede haber responsabilidad política, responsabilidad civil, exactamente, por la misma conducta. Claro. Entonces, pero cada una tiene su ámbito, las sanciones son diferentes. Puede ser la misma conducta, pero son sanciones diferentes por cada vía. Y ya el Poder Judicial ha resuelto que sí es factible, por supuesto que no se viola ningún derecho, porque responden por distintas vías y son distintas sanciones. Claro. Esos servidores públicos, por ejemplo, el caso de las tabletas que menciona. Ellos dicen, voy a meter estas tabletas a gente supuestamente para ayudarles y todo, y no tienen ni energía eléctrica. Fue incongruente, fue ilógica esa política pública, pero ¿cómo puedo yo sancionar? Porque ahí se gastó mucho dinero por parte de la administración en algo que no lo pensaron bien. ¿Ahí serían ellos responsables bajo la ley de responsabilidad de servidores públicos o por esta otra parte? Deberían de ser. Este es un caso que documentó, que dio a conocer la Auditoría Superior de la Federación, este caso de las tabletas. Por supuesto que deberían de ser responsables, pero el tema es que no pasa nada. Pero ese es un caso. Hay muchos casos en los cuales habrá que ver, por ejemplo, otros programas donde se les entrega subsidios a ciertas gentes. Se supone que los subsidios son para gente que necesita o que está en ciertas condiciones, o que ciertos programas sociales son beneficiarios personas que no deberían de ser de acuerdo a los objetivos del programa. Hay muchos casos, o simplemente lo que vimos del socavón, que es un caso típico en el cual pues, tanto el Estado y la Federación estaban, bueno, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa en esos casos? Claro. No pasa nada. Podrían irse esas personas por la responsabilidad patrimonial del Estado, es evidente, pero no nomás es eso, es mucho más.
¿Cuándo prescribiría este tipo de cosas? O sea, si yo fuera servidor público estaría muy preocupado por, híjole, pasó esto, pero ¿cuándo prescribiría el que se me pueda repetir a mí acciones? ¿O qué pasaría con esto? En el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, tienen 1 año para presentar la demanda y 2 años cuando hay daño moral. Esta es otra vía, es otra figura. O sea, tú me estás hablando del tema de los servidores públicos. Sí, ese es un tema del individuo, del servidor público, Él como tal, digamos, ¿no? Con sus características como servidor público. Pero en el caso de la responsabilidad patrimonial del Estado, es el Estado el que responde. Propiamente el Estado, Por ¿no? eso es responsabilidad objetiva y directa, a diferencia de la subjetiva e indirecta que respondía el servidor Sería público. 1 año para y en el poder cual el acudir. Estado en la cual el Estado respondía de manera subsidiaria o solidaria en aquella figura. Aquí ya no es responsabilidad objetiva y directa. Pero ¿cuál es el problema? O sea, ¿está funcionando? Realmente no, pues son muy pocos los casos que se tienen ahí, o sea, para activar a través de una ley, 12 años, no sé, menos de 50 asuntos, es muy poco. 50 asuntos, de los cuales 40 y tantos hay una indemnización señalada con montos específicos en los cuales se condena al Estado a que pague, de los cuales el Estado solamente ha pagado, según reporta el Estado, 17 casos. Entonces, el tema no es tanto la figura. Bueno, ahí está la figura. Podríamos analizar algunos si ha funcionado o no. Eso es lo de menos. El tema es qué es lo que queremos, a dónde vamos. ¿Es suficiente estos mecanismos donde una vez más estamos sancionando, responsabilizando al Estado, porque la figura se adoptó como un sistema para, digamos, sancionar? Los ciudadanos lo han visto como un sistema para castigar al Estado, cuando nosotros lo que requerimos son mecanismos donde la administración pública sea eficiente. Actualmente no existe un mecanismo en el cual la administración pública corrija los errores, las fallas, tanto en los casos donde hay actos concretos en contra de un servidor público que no deberían de darse, porque la administración pública debe ser eficiente. Para eso están ahí. Claro. Vamos a una pausa comercial, regresamos. Muchas gracias. Bien, seguimos aquí en el programa, en este último bloque de la responsabilidad patrimonial del Estado, con la doctora Morri. Y esta parte de lo que decíamos, que no hay un mecanismo que haga que mejore la administración pública, en este caso federal, se tendría que crear un nuevo mecanismo, se podría hacer unas sugerencias de las resoluciones que se han dado por parte del tribunal, mejorando ciertas cosas para que las acate, pero de forma masiva, la administración pública federal. ¿O qué recomendación se podría hacer de eso? Porque digo, yo me acuerdo que una persona me decía, mira, hay tantas leyes, pero hay tantas jurisprudencias, que si esas mismas jurisprudencias o tesis de jurisprudencias las pusiéramos ya insertas en la ley como tal, nos quitaríamos de todas esas jurisprudencias, de todas esas tesis, y mejoraríamos la norma. Bueno, definitivamente las sentencias de los órganos jurisdiccionales sí deberían de contribuir al aprendizaje institucional de la administración pública para que ésta sea más eficiente, para que corrija, porque se les va indicando en los casos concretos dónde están las fallas. Claro. Desgraciadamente no es así, pero esta es una función más que tenemos los órganos jurisdiccionales mediante las sentencias, pero eso es un tema de ellos, es un tema de voluntad política de ellos, de política de ellos, de definir si corrigen por este sistema o por otro. Nosotros los órganos jurisdiccionales debemos de tener mucho cuidado cuál es hasta dónde llega una sentencia, porque con este sistema federal tampoco podemos estar incidiendo en las políticas públicas de ellos. Hay un tema que se llama ahí la deferencia judicial, que hay que tener cuidado cuál es la línea. No podemos nosotros meternos en ciertos temas que son políticas públicas de ellos. ¿Invadirían una esfera? Exactamente, pero sin embargo, en las sentencias sí se les da contenido a los derechos, se les va diciendo a las autoridades del Poder Ejecutivo qué deben de hacer o cómo se
considera que realmente es efectivo un derecho para que lo goce un individuo. Ahí es donde se habla de materializar o dar contenido a los derechos para que se materialice. Entonces, a través de las sentencias hemos avanzado en eso. Sin embargo, nosotros nos quedamos hasta cierto plano, y es en el plano de ellos, del Poder Ejecutivo, donde tienen que avanzar en estos mecanismos para que corrijan. ¿Quiénes mejor que los beneficiarios de los programas saben precisamente cómo están funcionando los programas? ¿Quién es mejor que los receptores de ciertas políticas de gobierno, de programas de gobierno, para decir si están funcionando o no? Para eso están la función que emite la Auditoría Superior de la Federación, las Contralorías Internas, la información pública que difunden obligatoriamente las autoridades del Poder Ejecutivo, el derecho que tenemos los ciudadanos de indagar más, porque estamos interesados en saber qué es lo que pasa y podemos pedir información específica para analizar la situación en la que se encuentra determinado tema público, porque son temas que nos interesan a todos, y para que no únicamente se quede en ese terreno de las redes sociales o de la opinión pública o de los medios de comunicación, sino para que efectivamente el Estado responda ante esos cuestionamientos de los particulares. Yo considero que sí, es necesario ya sea revisar los contrapesos que actualmente se tienen en el sistema jurídico federal o generar nuevos contrapesos. Y en esta materia, volviendo al tema de la responsabilidad patrimonial del Estado, yo te acabo de dar cuenta, di cuenta contigo de cómo ha sido esta evolución en México desde que se entró en vigor, desde que entró en vigor esta reforma, que fue en enero del 2005, la ley federal en 2005, porque la reforma constitucional fue en enero del 2004. Pero ya cuando se empezaron a presentar los juicios fue a partir de enero del 2005 hasta la fecha. ¿Cómo ha sido la evolución? ¿Cómo se recepcionó? ¿Ha funcionado? ¿Podemos decir que funcionó la figura? ¿Podemos decir que se cumplieron en 12 años de vigencia de la ley los objetivos de la reforma constitucional? Definitivamente no. Por ello, yo considero que siga la institución, pero que se le dé un alcance mayor, que sea la corrección, la remediación, que no únicamente se quede con el tema de indemnizar. Claro que indemniza en los casos que procede, pero no únicamente se quede ahí, sino que avancemos a obligar al Estado a que corrija a la administración pública y que garantice que va a establecer mecanismos o garantías de no repetición. Bien. Pero necesitamos también ver al Estado desde otra óptica, no como el Estado culpable. Si bien es cierto, hay servidores públicos que son los que se equivocan, al final de cuentas, el Estado como una persona moral de derecho público, pues comete errores a través de nosotros, los servidores públicos. Entonces, hay que empezar a ver ya no únicamente al Estado culpable, al Estado que tenemos que sancionar, sino empezar a ver una óptica nueva en la cual generemos las condiciones para que la sociedad interesada, informada, con información bien sustentada, que identifique las fallas, las irregularidades, las falencias, dónde está el problema, se le dé la oportunidad, un espacio, una instancia, una acción en la cual acudan a identificar eso con información muy clara para que el propósito sea que se corrija. La corrección, la remediación es un bien que a todos nos interesa, a todos los ciudadanos. Pues es para todos. Porque queremos que la administración pública sea eficiente, queremos que el Estado cumpla con sus funciones. ¿Y qué es lo que me motiva a afirmar que en algunos casos, en algunos rubros, no ha cumplido las funciones? Las estadísticas que tenemos del índice de Estado de Derecho, de federalismo, de satisfacción con los programas públicos, pues hay varios índices que desgraciadamente dan cuenta que no se han cumplido los objetivos de la reforma. Entonces hay que ver las cosas desde la óptica del Estado, pero con la idea subyacente de que una administración pública efectiva, eficiente, es la mejor forma de garantizar la materialización de los derechos de los ciudadanos. Para todos, sí, obviamente para todos. Bueno, pues lamentablemente se nos ha agotado el tiempo de este programa, no el tema, porque el tema también hay mucho que se podría decir, incluso hasta por derecho comparado, no sé, se me ocurre. Pero, bueno, si usted tiene alguna duda, algún comentario, alguna cuestión que desee realizar, en pantalla aparecen los datos de una firma legal, donde con gusto nosotros sí contestamos y canalizamos todas esas inquietudes
a la doctora Morri, que ella nos puede dar esas respuestas para todos ustedes, obviamente, y también les recuerdo cuáles son nuestras redes sociales. En YouTube estamos bajo el nombre Justicia para Todos, donde pueden encontrar más o menos 150 programas que hemos transmitido a lo largo de 4 años como tal de este programa, donde hemos abordado muchos temas de derechos, obligaciones, temas de gran interés, como es el del día de hoy. Y bueno, pues también en Facebook y en Twitter nos encuentran bajo el nombre Justicia para Todos TV. Hay que agregarle nada más el Justicia para Todos TV. Y de verdad, déjenos todos sus mensajes porque eso ayuda a nutrir, a mejorar este programa, a saber qué temas quieren que se platiquen, a quienes desean que invitemos. Y bueno, pues como el día de hoy que tenemos una magnífica ponente como tal aquí que nos ha estado ilustrando. Bien, pues no me resta más que agradecerle aquí a la magistrada que nos acompañó el día de hoy, a la producción por hacer posible este presente programa y a ustedes televidentes que nos han acompañado a lo largo del mismo, invitándolos a que la siguiente semana sintonicen un programa más de Justicia para Todos, porque es para todos y es para todos todo el interés que ustedes pueden llegar a tener en base a sus derechos y en base a sus obligaciones. Bien, les recuerdo por último cuál es nuestro lema. La justicia es ciega, pero nosotros no.